¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada especial, una jornada que remesa al mundo y también, por supuesto, a Colombia. 111 muertos, el trágico balance hasta esta hora. Alicia Contreras, nuestra editora internacional, aquí en el estudio CNN Prime, buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Quiero mostrarte estas imágenes que probablemente son las más que mejor definen lo que ocurrió en Colombia tras este terremoto 7.4. Mira, ese es un hospital, el Hospital Universitario de Cali, que prácticamente se derrumbó un ala completa entonces a raíz de este terremoto 7.4. Este movimiento ocurrió a las 7 de la mañana con 34 minutos. La mayoría de las personas iban camino a sus trabajos, a los colegios cuando ocurre este terremoto, y las zonas más afectadas fueron principalmente Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. Para que nos ubiquemos, estamos cerca de Bogotá y si bien en Bogotá se sintió este terremoto, de todas maneras no provocó ningún daño mayor. Sin embargo, este eje cafetero entonces es el principalmente afectado a raíz de este movimiento. Se habla ya de 111 muertos, es el último balance oficial, y 87 heridos. Pero hace poco salió un último reporte que no es oficial, pero que ya habla de 86 edificios colapsados en Colombia. Eran 67 en un momento, antes eran menos. Ahora estamos en la cifra de 86 edificios colapsados. La mayor cantidad de muertos se registra en Pereira. Se habla de 60 fallecidos. En Cali, 15 muertos, Quibdó 8 y Manizales 4. Escuchaba yo también que durante la jornada, bueno, tú bien lo puntualizabas, pero también al principio lo escuchaba de expertos colombianos que decían no es solo que hayan colapsado esta cantidad de edificios, sino que además uno es el colapso y otro es el momento en que colapsa. ¿A qué me refiero? A que la normativa, por ejemplo, que tenemos en Chile, Alicia, que es una normativa bien exigente a nivel internacional, da un tiempo, hay cierto nivel de terremoto, de magnitud, que los edificios colapsan, pero hay un lapso en el que la gente o parte de la gente que se encuentra dentro alcanza a evacuar. No fue el caso. Exactamente, y por eso es la gran cantidad de muertos y también de desaparecidos. Eso también habla que esto es el peor terremoto en el siglo de Colombia. Si bien Colombia es un país sísmico, de todas maneras ya se habla que este es el mayor movimiento en los últimos 100 años. Inicialmente en la mañana se hablaba que era el peor de los últimos 10 años. Ya se habla que es el peor del siglo. El peor del siglo, con un presidente además de la Estrella que acaba de asumir. Uno de inmediato se recuerda lo ocurrido con el expresidente Sebastián Piñera, que comienza su mandato ya con un terremoto el 27 de febrero, asume el 11 de marzo y ya tiene que enfrentar esta emergencia. Aquí acababa recién el viernes de asumir y unos días después, de hecho 3 días después, el terremoto. Primer día hábil de Abelardo de la Espriella como presidente y tiene que asumir esta emergencia a primera hora de la mañana entonces. Y él rápidamente reacciona, se desplaza a las zonas afectadas, declara un estado de emergencia y dice que también próximamente se va a dirigir entonces a las distintas zonas más golpeadas por este despliega terremoto. Su gabinete también en terreno de inmediato. Exactamente, y a cada uno le entrega sus cargos. Por ejemplo, el canciller se va a encargar de la ayuda internacional. Estados Unidos ya comprometió 15 millones de dólares. Habla de que todos los países aliados le entregaron apoyo, pero también países no tan aliados. Por ejemplo, México comprometió ayuda, que esto suele ocurrir entonces en estas emergencias de este tipo. Ocurrió entre Chile y Venezuela, y en ese contexto también ya se venían negociando el restablecimiento de las relaciones consulares, pero eso, reconocen desde la Cancillería también, la cercanía que se da en ese momento de tragedia, da un impulso distinto. Otro punto importante es que acá es el primer día hábil de Abelardo de la Espriella y hay que ver en función de cómo gestiona la emergencia, cuán beneficioso o perjudicial puede ser esto para su popularidad. Es terrible decirlo, no decimos ni que se está buscando, pero siempre las tragedias son un momento de algún momento de elevar popularidad si se hace bien, o de sepultarse si es que se hace mal. Te puede costar muy caro también gestionar mal una emergencia. Exactamente. Otro punto importante de esta emergencia que fue distinta a las que hemos visto es que se habla de que este terremoto fue muy largo. Personas dicen que 4 minutos, larguísimo. Impresionante. Todavía no hay una cifra oficial de cuánto fue el tiempo en que duró, pero claro, se habla de 4 minutos, otros hablan de 2 minutos. Pero ¿qué ha pasado y qué postales deja entonces esta emergencia? Lo vemos en el informe de Laura Soto.
Minutos que se sintieron una eternidad en Colombia cuando un terremoto de magnitud 7,4 azotó al oeste del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, es el evento sísmico de mayor magnitud registrado en la nación sudamericana en lo que va del siglo XXI. El presidente Abelardo de las Priellas suspendió su agenda para concentrarse en la emergencia que ocurre 3 días después de haber iniciado su mandato. Y por parte del gobierno, toda la disposición, todo el compromiso, la solidaridad con las víctimas. Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad. El terremoto se registró a eso de las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. La profundidad fue de 103 kilómetros y afectó a varias localidades del eje cafetero colombiano. Es el caso de Pereira, una de las ciudades más impactadas por el movimiento telúrico. Entonces yo vengo que me van a hacer una cirugía. ¿Está temblando? Está temblando. El influencer colombiano José Gallego estaba transmitiendo en vivo cuando comenzó el sismo. Por un momento pensé que hasta aquí llegué. Marica, fue increíblemente... Marica, se rompió todo, todo se cayó. Los registros son del Aeropuerto Internacional Matecaña, uno de los 7 aeropuertos afectados por el terremoto y que han suspendido sus operaciones. En el resto de la ciudad de Pereira hubo importantes daños estructurales y es ahí donde se concentra gran parte de las víctimas fatales. La alcaldía de Pereira ha tenido que decretar un toque de queda porque muchas personas estaban tratando de salir a buscar a sus familiares. No había comunicación telefónica ni fija ni móvil, entonces eso estaba pues complicando aún más la desesperación de las personas. La zona céntrica de la ciudad pues se ve devastada, hay muchos edificios que están completamente colapsados, hay muchas personas que están atrapadas. En Manizales, otra ciudad del eje cafetero, la catedral más alta de Colombia sufrió daños importantes, un ícono arquitectónico de la zona que finalizó su construcción en 1939. Yo recuerdo que, como les expresé al inicio, yo me venía desplazando en mi motocicleta y tuve la posibilidad, porque venía en una vía abierta, ¿sabes? Un campo abierto, y tomé mi celular y empecé a grabar. El video que grabé hasta que cesó me dio 2 minutos 13. Gente habla de hasta 5 minutos. Entonces yo pienso que el rango está más o menos en ese lapso. Mientras tanto, en Cali, la tercera ciudad más grande del país, uno de sus centros médicos más importantes sufrió el colapso parcial de su estructura. Más de 600 pacientes tuvieron que ser evacuados del Hospital Universitario del Valle, incluidas guaguas recién nacidas. En otros puntos de la ciudad, los rescatistas trabajaron en la búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo los escombros de edificios derrumbados. Si alguien me escucha, haga algún ruido o grite. Ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada. El gobierno colombiano declaró desastre nacional por esta tragedia que ya deja más de 100 de fallecidos. Bueno, decretaron estado de emergencia, entonces a las 7:34 ocurre este terremoto y a las 12:30 habla por primera vez Abelardo de las Priellas en su calidad de presidente de Colombia, pero también haciendo frente a esta emergencia. Dice entonces, arma un plan para enfrentar lo ocurrido y dice que él mismo va a entregar entonces los distintos balances actualizados del gobierno respecto a la cifra de víctimas. Dijo que iba a hablar en 3 horas más probablemente, eso no ha ocurrido hasta ahora.
ahora sigue entonces en 111 el número de muertos, de acuerdo a la última cifra que entregó el mismo mandatario. Pero hizo hincapié en que él iba a estar al frente de esta emergencia. Pero ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Y qué incluye entonces este plan de gestión del gobierno? Fernando Ramos nos cuenta más desde Bogotá. En Colombia pasamos esta mañana de la angustia y el miedo al dolor y al luto después de este sismo de 7.4 en la escala de Richter que se registró en el país, exactamente en el departamento del Chocó, con una profundidad de entre 90 y 100 kilómetros, según lo que ha reportado la Red Sismológica Nacional. Esto ha ocasionado desastre en varias ciudades del país, especialmente en Quibdó, en Cali, en Pereira, en Armenia, en donde varias edificaciones se vinieron abajo, colapsaron, viviendas, edificios de comercios, iglesias, y pues hay ya más de un centenar de muertos, según ha reportado el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha desplazado a varias de las ciudades en donde están en este momento los socorristas buscando debajo de los escombros a personas para rescatarlas con vida. Una movilización nacional de organismos como la Cruz Roja, la Defensa Civil, que están acompañados del Ejército y de la Policía para ayudar en este primer momento de la emergencia. El gobierno nacional ha dicho que se declara la zona de desastre, la situación de desastre en todo el país para poder activar los mecanismos necesarios y llevar a rescatistas. Varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Panamá, han ofrecido ya ayuda a Colombia que va a llegar en las próximas horas para poder llevarlas a estas zonas afectadas. 6 aeropuertos están con vuelos cancelados, no hay operación porque hay afectación en estos aeropuertos, entre ellos Cali y Pereira. También hay bloqueos de vías entre Bogotá y el eje cafetero, precisamente porque las carreteras se han visto averiadas y el Ministerio de Transporte ha dicho que no se puede transitar por allí. Las familias viven horas de angustia esperando el rescate de sus seres queridos que están debajo de toneladas de escombros, de placas de cemento en estas ciudades que han sido fuertemente afectadas y las labores de rescate continuarán durante toda la noche de este lunes para tratar de encontrar a más sobrevivientes. Los heridos están siendo atendidos en clínicas y hospitales, muchos de ellos de gravedad, siendo trasladados a Bogotá. Fernando Ramos, Bogotá. Y precisamente entonces esa es la prioridad de las autoridades, buscar y rescatar a los sobrevivientes que siguen bajo los escombros como primera tarea entonces para enfrentar esta emergencia. También tenemos cifras de último minuto porque de acuerdo a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la cifra de muertos aumentó a 132 y 570 heridos. Estas no son las cifras oficiales del gobierno, sino más bien la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Capitales, que entrega entonces esta cifra en la que aumenta el número de muertos a 132. Principalmente en Cali se están registrando entonces estas imágenes que ustedes ven en pantalla, donde siguen las labores de búsqueda de las personas que siguen bajo los escombros, porque les reiteramos, después de este movimiento muchos de los edificios colapsaron. El gobierno habla de 86 edificios colapsados y la cifra de muertos ha aumentado exponencialmente durante la jornada. Si primero se habló de una decena, ya durante el mediodía se hablaba de 111 muertos y ahora la ASO Capitales habla de 132 muertos, cifra que probablemente va a aumentar mientras pasen las horas. Estado de emergencia entonces en Colombia tras este terremoto 7.4 en el primer día hábil de Abelardo de la Espriella como presidente de este país. Mónica. Tragedia en Colombia que seguimos atentamente. Muchísimas gracias, Alicia, por toda la información. Que esté bien. Nos vamos a la pausa. Recuerden que es lunes, así es que es lunes de Dirección La Moneda y terminados en N Prime también viene Pares e Impares, pero luego Tolerancia Cero. Pablo Longueira, fundador de la UDI, en el mesón de Tolerancia Cero.